¿Qué tal, queridos hermanos? Feliz sábado para cada uno de ustedes. Es una linda oportunidad también en esta noche de poder disfrutar en familia, luego del repaso de la escuela sabática que hemos visto recién, poder también ahora dedicar algunos minutitos para el repaso de la escuela sabática, que también mañana vamos a estar profundizando a través del culto distrital que se va a estar emitiendo para todos aquellos que lo deseen mirar en este canal. Vamos a compartir entonces lo que tenemos de la presentación a fin de poder ir haciendo un repaso breve pero completo de la escuela sabática que estuvimos estudiando en esta semana. Vemos cómo la Biblia en esta semana se presenta como historia, la historia sagrada, la historia que Dios ha escrito por medio de su providencia y de la acción de su Espíritu Santo y sus instrumentos escogidos a través de toda la historia del pueblo de Israel. A finales del siglo XVIII, la alta crítica, como se la llamó, se acercó a la Biblia despojándola de cualquier tipo de intervención sobrenatural, solamente reduciéndola a la razón humana, a la limitada razón humana, y empezó a dudar o a plantear dudas de la existencia de las personas y lugares mencionados en la historia bíblica. Así fue entonces como se empezó a dar una corriente de cuestionamientos y ante el silencio general del resto del cristianismo surgió durante el siglo XIX la arqueología. Gracias a sus descubrimientos tan importantes, la práctica de la totalidad de la alta crítica fue uno por uno los postulados y dudas fueron completamente desacreditados. La llamada piedra moabita, por ejemplo, es un relato paralelo de 2 Reyes 3, en el que se mencionan personajes y nombres bíblicos, como el rey Mes, el rey de Moab, Omri, rey de Israel, que había oprimido a Moab, etc. Vemos entonces en estos minutos cómo la historia bíblica ha sido confirmada por reyes, la invasión asiria confirmada, la existencia de Babilonia y por supuesto la persona de Jesús. Y una historia por lo tanto confiable y que deja muchísimas enseñanzas para nosotros y también para poder compartir y testificar. Los primeros reyes de Israel, los filisteos, dice 1 Samuel 17:1, juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damim. Bueno, la ubicación, vemos allí en este mapa ese lugar tan históricamente referido como el valle donde se enfrentaron David y Goliat. Durante tiempo se consideró a David y Salomón como reyes míticos que no habían existido, figuras literarias nomás del pueblo hebreo, pero la arqueología ha descubierto la ubicación de Efes-Damim, la actual ciudad de Kirbet Keiafa, y también el campamento de Saúl en Soco, Aseca y Ela. ¿Sí? El lugar del enfrentamiento, vemos allí marcado entre David y Saúl, y Goliat, perdón, habiendo partido David del campamento de Saúl. Kirbet Keiafa fue en tiempos de Saúl una guarnición fortificada. Esto indica que el enfrentamiento entre David y Goliat ocurrió en un lugar real entre ejércitos reales y realmente existió ese enfrentamiento. También interesantemente se ha encontrado el nombre de uno de los hijos de Saúl, Esbaal, referido en 1 Crónicas 8:33, grabado en una vasija fechada alrededor del año 1000 a.C. Y la mención de la casa de David en una inscripción del rey Asael de Damasco, también ha sido encontrada esa inscripción. La invasión asiria también ha sido muy bien confirmada por la arqueología bíblica. Vemos en Isaías 36:1 que aconteció en el año 14 el rey Ezequías, que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. La invasión de Senaquerib casi que dominó todo el territorio de Judá, solamente quedó inexpugnable Jerusalén, y desde allí Dios dio una gran victoria al pueblo del rey Ezequías. Aquí tenemos un grabado de la destrucción de Laquis. En 701 a.C., Senaquerib invadió Judá, destruyendo completamente Laquis y sitiando la ciudad de Jerusalén. Este hecho fue sacado a luz cuando se desenterró su palacio, el palacio de Senaquerib, en Nínive. Allí aparece un registro de la destrucción de Laquis, cuyas ruinas dan testimonio también de eso. Vemos acá el prisma de Senaquerib, muy importante este hallazgo, porque allí podemos leer que no pudo Senaquerib tomar Jerusalén, sino que Ezequías encerró en Jerusalén su residencia real como un pájaro en una jaula. Así lo contaba Senaquerib. Por supuesto no menciona la destrucción de su ejército a manos del ángel exterminador que Dios mandó, porque los reyes antiguos nunca contaban las batallas perdidas. Solamente la historia bíblica es real y cuenta los triunfos y fracasos de
del pueblo de Dios, los triunfos cuando estaban con el Señor y los fracasos cuando lo abandonaban, por supuesto. Este prisma tan importante confirma la exactitud de la historia bíblica que relata la muerte de este rey a mano de dos de sus hijos. ¿Sí? Eso pasó y se refirió en el libro de Isaías capítulo 37 y el versículo 38. ¿Qué decir sobre Babilonia? ¿Hubo una Babilonia? ¿Hubo un Nabucodonosor? Daniel 4:30 dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Claro que sí. Heródoto, quien escribió y vivió en el siglo V a.C., creía que Samuramat fue reina de la mítica Babilonia que reconstruyó y magnificó. También desconocía la existencia de Nabucodonosor o Belsasar. Él, de alguna manera, no aceptaba el relato bíblico. Hoy sabemos que Samuramat fue reina de Asiria, realmente, y que Nabucodonosor reconstruyó Babilonia, y que Belsasar fue corregente con su padre Nabonido, y fue el último rey de Babilonia. También podemos contemplar en el Museo de Pérgamo la imponente puerta de Ishtar, que es esta aquí ilustrada, que daba acceso a la ciudad de Babilonia. Las excavaciones que se han dado allí han desenterrado otros emblemas que demuestran que el león era un símbolo de la ciudad y así era referido en la profecía bíblica de Daniel capítulo 7. Y Jesús, nuestro Señor Jesucristo, dice allí Mateo 27:2 que le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato el gobernador. Jesús allí estaba en el juicio. La alta crítica puso siempre en tela de juicio la existencia del propio Jesús. Alegaban la falta de registros de la existencia de él o de cualquiera de sus contemporáneos como fueron Poncio Pilato, Caifás y tantos otros. Pero Poncio Pilato ha sido encontrado en una inscripción en Cesarea. Hoy contamos con un monumento del siglo I con la inscripción Poncio Pilato, gobernador de Judea. También se ha encontrado la caja funeraria de Caifás y su familia. Todo esto corrobora el relato de los evangelios y también que hizo en alguna medida el historiador judío Flavio Josefo. Otras cartas que fueron rescatadas, como la de Tácito a Plinio Joven, apoyan la historicidad de Jesús y el surgimiento del cristianismo en la época del siglo I. Otra vez y una vez más, como todas las veces, el relato bíblico demuestra ser históricamente fidedigno. Esta historia entonces es confiable. Todo lo que Dios ha dicho ha pasado, y ha pasado porque Él lo ha decidido, lo ha permitido para enseñarnos algo muy importante. Hebreos 11:32, al repasar la galería de los hombres y mujeres de fe, dice, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, así como de Samuel y de los profetas. Todos esos hombres y mujeres de fe están como un testimonio de lo que Dios ha hecho por medio de sus vidas. La Biblia está formada de muchos relatos, es un libro de características histórico-proféticas, y esos hombres y mujeres han existido y han sido antepasados nuestros en el mismo camino y en la misma senda, y vamos a reencontrarnos con ellos resucitados en el reino de los cielos. Las evidencias arqueológicas que vamos viendo, las piedras están hablando, y entonces están dando cuenta de la fiabilidad del testimonio bíblico. Pero la Biblia, no más allá de lo que es historia, nos muestra hombres, mujeres, principios de fe que nos iluminan hasta el día de hoy. Hombres que creyeron en Dios y avanzaron por esa fe. Actos de fe y confianza que nos inspiran a seguir su ejemplo, valiente en todas circunstancias, aún en las más difíciles que podamos afrontar. A través de la acción del Espíritu Santo, la Biblia transforma vidas, y las vidas nuestras y también las vidas de otras personas que podamos influir nosotros. Muy bien, ¿qué más podemos decir de los grandes descubrimientos de la historia bíblica? En 1935 se descubrió un sello que perteneció a Gedalías, hijo de Pasur. Jeremías 38:1 refiere a este sello. En 1984 se encontró otro sello que perteneció a Milcomur, siervo del rey amonita Bali, mencionado en Jeremías 40:14. Personas que son mencionadas muy al pasar en la Biblia, pero que se reconoció su historicidad. En 1996 se encontró la inscripción en una ánfora del rey Herodes judaico, el rey Herodes de Judea. En 2009 se encontró en Jerusalén el sello que perteneció al rey Ezequías, aunque hasta 2015 no se dieron cuenta del significado de la inscripción y tardaron hasta ese año en poder develar el significado de esa escritura. Y también en 2009 se encontró muy cerca de donde se había encontrado el sello de Ezequías una grabación
que contenía el nombre del sello, ni más ni menos del profeta Isaías. ¡Qué maravilla! La señora White dice: Dios ha permitido que un torrente de luz inunde el mundo con descubrimientos científicos y artísticos, pero cuando hombres llamados científicos pronuncian discursos y hablan sobre estos temas desde el punto de vista puramente humano, con toda seguridad que llegan a conclusiones erróneas. Los que dudan de la confiabilidad de los relatos del Antiguo y Nuevo Testamento serán conducidos un paso más allá y dudarán de la existencia de Dios también. Permiten entonces que su ancla se le escape de sus manos y son abandonados para que se golpeen contra las rocas de la incredulidad. Gracias a Dios que podemos nosotros confiar en la palabra profética más y absolutamente segura y poder saber que Dios tiene un plan y lo va desarrollando en la historia pasada, presente y en lo poco que queda todavía por cumplir hasta la venida del Señor Jesucristo. Vamos ahora a mirar en unos minutitos más el resumen tan dinámico y bonito que prepara Escuela Sabática Live, y ya entonces culminamos con este repaso de la Escuela Sabática de hoy. Este video es patrocinado por Yatpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Ahora podrás acercarte a tu librería Yatpa más cercana y diciendo el código CRECERMÁS obtendrás un 20% de descuento en el total de tu compra. Aplica para todos los países con presencia Yatpa. Escuela Sabática Like te enseña a cómo interpretar la Biblia. Lección 10. La Biblia como historia. Papá preparó una rica torta de chocolate para recibir el sábado, la sacó del horno y la colocó sobre la mesa para reposarla. Al cabo de un par de horas regresó a la mesa y descubrió que a la torta le habían arrancado un pedazo. Un poco molesto por la situación, interrogó a los primeros sospechosos. Yo no fui, papi. Yo tampoco, papi. Ante la negativa de los niños, se acercó a su amada esposa y también la interrogó. Yo no he comido torta. Papá confiaba plenamente en la palabra de cada miembro de su familia. Sin embargo, quería resolver el misterio. Así que se vistió de detective, sacó su lupa y comenzó a buscar pistas. Notó que había unas pequeñas huellas con manchas de chocolate en el piso. Las siguió y lo condujeron hasta el autor del crimen. Misifú, su peluda mascota, tenía toda su boca manchada de chocolate. Creo que la gran mayoría de nosotros confía plenamente en la palabra de Dios y coincidimos en que la principal prueba de que la Biblia es fiel y verdadera está en su poder transformador. Sin embargo, a finales del siglo XVIII surgió la denominada alta crítica, cuyo propósito ha sido sembrar dudas sobre la Escritura, afirmando que los milagros y todo lo sobrenatural en la Biblia es una farsa y dudando de la existencia de los personajes y de los lugares mencionados en ella, es decir, cuestionando la Biblia como un libro histórico. Pero gracias a Dios, un siglo más tarde surgió la arqueología, que con sus grandes descubrimientos le ha dado un knockout a la alta crítica, dejando sus postulados totalmente desacreditados. Yo he visto que los arqueólogos usan grandes sombreros, botas y siempre tienen una pala. Claro, ellos excavan y excavan para descubrir antigüedades. Correcto. La palabra arqueología viene del griego arjaios, que significa viejo o antiguo, y logos, que significa ciencia o estudio. Así que la definición más básica de arqueología es una ciencia que estudia las artes, monumentos, objetos y hasta ciudades de la antigüedad, especialmente a través de sus ruinas. Una de las ramas más importantes de la arqueología es la arqueología bíblica, que se ha dedicado a excavar en países como Israel, Líbano, Siria y otros que están ubicados en la antigua Canaán y sus regiones adyacentes, y que ha servido para demostrarle al mundo que las narraciones bíblicas no son mitos ni leyendas, sino que hacen parte de la historia. Así que en esta lección nos vestiremos de detectives, sacaremos nuestras lupas y analizaremos algunas evidencias arqueológicas que nos ayudan a corroborar que la Biblia es un libro histórico. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿qué elementos nos ayudan a corroborar la historicidad de la Biblia?
En primer lugar, veamos el ejemplo del rey David. Yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Primero de Samuel 17 narra la épica batalla entre el joven David y el gigante Goliat. ¿Soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Algunos piensan que este relato no es más que un cuento infantil. Incluso la alta crítica ha cuestionado la existencia del rey David y toda su dinastía. Pero pongámosle la lupa al relato. Los primeros versículos describen la ubicación geográfica de las líneas de batalla. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, acamparon en Efes-Damín. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también y, acampando en el valle de Elá, ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Con el valle de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. La arqueología ha descubierto la ubicación de Efes-Damín, el campamento de los filisteos, y Elá, el campamento del rey Saúl y sus ejércitos israelitas. El hallazgo de este lugar, que actualmente se llama Kirbet Keiafa, indica que el enfrentamiento entre David y Goliat ocurrió en un lugar real entre ejércitos reales. También se ha encontrado el nombre de uno de los hijos de Saúl, Esbaal, grabado en una vasija fechada alrededor del año 1000 a.C., y la mención de la casa de David en una inscripción del rey Hazael de Damasco. Y así como David le cerró la boca al gigante Goliat clavándole una piedra en la frente, la arqueología bíblica le ha cerrado la boca a la alta crítica con estos hallazgos. En segundo lugar, veamos el ejemplo del rey Ezequías y su enemigo Senaquerib. En el año 701 a.C., Senaquerib, rey de Asiria, invadió Judá, destruyendo completamente la ciudad de Laquis y sitiando a Jerusalén, la capital del reino. Este relato se registra en la Biblia en los capítulos 36 y 37 de Isaías. De alguna manera, esta también era una batalla entre un pequeño y un gigante, puesto que la poderosa Asiria había derrotado a todas las naciones vecinas y como Goliat ahora amenazaba a Judá, burlándose de Jehová, nuestro Dios. Cuando el rey Ezequías escuchó las amenazas, rasgó sus vestiduras, se vistió de luto y fue al templo del Señor. Presta atención, Señor, y escuche todas las palabras que Senaquerib ha mandado decir para insultar al Dios viviente. Sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Dios escuchó la oración del rey Ezequías y le respondió a través del profeta Isaías. No temas por las palabras que has oído. He aquí que yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca a espada. Entonces salió el ángel de Jehová y les dio la victoria a los judíos. Senaquerib volvió a Nínive, la capital de su reino, derrotado, entró al templo de su Dios y tal como había profetizado Isaías, 2 de sus hijos lo mataron a espada. Y este relato también es histórico. Por supuesto, la Biblia nunca miente. Correcto, la alta crítica tuvo que cerrar su bocota una vez más cuando los arqueólogos desenterraron el palacio de Senaquerib en Nínive y hallaron un grabado de la destrucción de Laquis. También descubrieron el famoso prisma de Senaquerib, donde hay elementos que coinciden con el relato bíblico. Y por si fuera poco, en 2009 en Jerusalén fue hallado un sello que perteneció al rey Ezequías y otro con la inscripción Isaías el profeta. La palabra de Dios es fiel y verdadera. En tercer lugar, veamos el ejemplo de Daniel y el rey Nabucodonosor de Babilonia. Ya el trimestre pasado hablamos bastante de estos personajes, pero lo cierto es que la alta crítica sostuvo durante mucho tiempo que los reyes Nabucodonosor y Belsasar de Babilonia jamás existieron,
cuestionando la veracidad del relato bíblico del profeta Daniel. Hoy, gracias a la arqueología, sabemos que Nabucodonosor fue el rey que reconstruyó Babilonia y que Belsasar fue corregente con su padre Nabonido. También podemos contemplar en el Museo de Pérgamo, en Alemania, la imponente puerta de Ishtar, que daba acceso a la ciudad de Babilonia y cuyo camino está recubierto con imágenes de 120 leones, justamente el símbolo que usó Daniel en su libro para referirse a este gran imperio del pasado. Otro knockout para la alta crítica. Creo que les tocó recoger sus palabras con una palita. Seguro que sí. Y en cuarto lugar, veamos el ejemplo de Jesús. Como era de esperarse, la alta crítica puso también en tela de juicio la existencia del propio Jesús. Alegaban la falta de registros de la existencia de él, de Herodes, de Poncio Pilato, de Caifás, etc. Hoy, gracias a la arqueología, contamos con un ánfora cuya inscripción dice Herodes el Grande, rey de Judea, un monumento del siglo I después de Cristo que dice Poncio Pilato, gobernador de Judea. Y para rematar, también se ha encontrado la caja funeraria de Caifás. Todo esto corrobora el relato de los evangelios y del historiador contemporáneo Flavio Josefo. Otras cartas que han sido rescatadas, como las de Tácito y Plinio el Joven, apoyan la historicidad de Jesús y el surgimiento del cristianismo a mediados del siglo I. Nuevamente, el relato bíblico demuestra ser históricamente confiable. Ahora bien, es importante que entendamos lo siguiente: el cristianismo no es una batalla contra la alta crítica. Esto no es para jactarnos o sentirnos victoriosos. Las evidencias arqueológicas pueden apoyar nuestra confiabilidad en la Biblia, pero no pueden ser la base de nuestra fe. La Biblia es mucho más que historia. Nos muestra a hombres y mujeres de fe, grandes héroes que confiaron en Dios y obedecieron su palabra. Nuestra verdadera victoria es ser como ellos, que venzamos a nuestros gigantes con el poder de la palabra, como lo hicieron David y Ezequías, que seamos fieles y obedientes como Daniel, y que andemos tras las huellas de nuestro Creador y Salvador, Cristo Jesús, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Muy bien, luego de este hermoso repaso de la Escuela Sabática Live, también vamos a despedirnos y nos reencontramos, si Dios quiere, mañana desde las 9. Vamos a tener un programa musical en este canal y después 9:25 comenzamos con la Escuela Sabática Distrital y el sermón que ha sido preparado con cariño para toda la iglesia. Paramos. Querido Padre, gracias por este sábado que ha comenzado y al iniciar las horas del sábado repasando la Escuela Sabática y todo lo que hemos visto en esta semana. Te damos gracias porque tu palabra es fiel, es confiable y podemos creer en ella y también compartirla con total convicción y seguridad. Haznos un feliz reposo en esta jornada. Pido estas cosas por Jesús. Amén. Que tengamos un muy feliz sábado y nos encontramos mañana por este canal a las 9 de la mañana para ir comenzando ya con el culto programado. Dios les bendiga y hasta mañana.